Gracias a Dios, mis hermanos, por estar otra vez aquí en sintonía con ustedes, llegando a sus hogares con la palabra de Dios. Escuche la lectura de la Biblia en San Lucas capítulo 17, versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Mi hermano, ¿ha pasado usted por la experiencia de pedir un aumento? Muchas veces cuando consideramos lo que tenemos y que nos lleva a pensar que es insuficiente para suplir las necesidades físicas o materiales, el pensamiento inmediato es: necesito más. Lo que tengo no me alcanza. Pero cuando se trata de proyectos divinos que son grandes, se nos hace muchas veces que lo que tenemos es poco. Y cuando no está bien administrado, parece que no tenemos nada. Por lo tanto, se nos hace imposible desarrollar un proyecto divino, aunque Dios lo manda, aunque Él nos promete darnos todo lo que necesitamos para realizarlo. Mire, mi hermano, si en lo material todo mundo administrara bien la economía, no habría pobres en el mundo. Y si en lo físico todo mundo administrara bien su cuerpo, no habría enfermos. Y si en lo espiritual todo cristiano administramos bien los bienes de Dios, no habría ninguna necesidad en el pueblo de Dios. Y el reino de Dios se extendería rápidamente por todo el mundo. Siempre la mala administración lleva a la crisis, sea física, sea material, sea económica o sea espiritual. Y todo aquel que está en alguna crisis siempre está pensando en sus necesidades. Por esto es que en el pueblo de Dios siempre se están pidiendo al Señor cosas diversas. Pero los hijos de Dios no entran en crisis porque han cambiado su manera de pensar. Dijo el apóstol San Pablo: si cambias tu manera de pensar, cambiará tu manera de hacer las cosas. Es por esto que el diablo ataca la mente, precisamente la mente donde el diablo construye sus fortalezas. Dice el apóstol San Pablo: y aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando Dios nos manda a hacer algo, desarrollar algún proyecto divino aquí en la tierra, el diablo obstruye, poniendo una fortaleza para que el creyente piense en sus limitaciones, para que el creyente piense solo en lo físico, en lo material, y termine solamente diciendo que aquello es absurdo, que eso que Dios manda no es para él, que eso que Dios quiere es imposible de realizarse aquí en la tierra, porque su mente está obstruida por una fortaleza que el diablo construye en la mente
del cristiano. Muchas veces lo divino se nos hace difícil y no lo podemos hacer. Y vaya que Dios no presenta nada fácil, nada simple, nada sencillo. Al contrario, nos desafía a entrar en grandes retos. Creo que los discípulos del Señor estaban sintiendo el rigor de la palabra cuando escuchan de su maestro diciendo: si tu hermano peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces al día viene ante ti arrepentido, perdónalo. Bueno, para el razonamiento humano, esto no tiene mucha aceptación. Alguien pensará y dirá: bueno, lo perdono una vez, o lo perdono 2 veces, pero ya 7 veces al día, eso no. Solamente el Hijo de Dios puede derribar esa fortaleza y pensar que es posible y poder decir: sí, puedo yo porque soy hijo de Dios, porque la fe vence al mundo. Sí, el Señor inmediatamente les habla de la fe. Y cuando hay carencia de fe, solo se piensa en imposibilidades. Los discípulos sabían que la clave para perdonar de una manera total, definitiva y sincera era mediante la fe. Por esto le dicen al Señor: aumentanos la fe. La respuesta de Jesús nos lleva a pensar que solo el que tiene fe y la desarrolla puede ser útil en el proyecto de Dios aquí en la tierra. Y les dice Jesús: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea, mi hermano, que el Hijo de Dios puede hacer todo lo que Dios manda sin entrar en crisis. Bueno, cuando tenemos algo, se nos ocurre pedir un aumento. Pero cuando alguien no tiene nada, ¿qué aumento puede pedir? Muchas veces vivimos sin fe y estamos diciéndole al Señor: auméntame la fe para hacer determinada obra que tú me mandas. Pero el Señor dice: no necesitas aumento. Lo que necesitas es conocer lo que yo ya te di, descubrir lo que está en ti y usarlo para que te des cuenta que yo doy lo suficiente para que desarrolles tu vida sin ninguna crisis aquí en la tierra. Mi hermano, mi hermana, cuando no se administra bien, por ejemplo, los bienes materiales, cuando no se administra bien el dinero, se produce una crisis. Y algunos consideran que toda la crisis tiene que ver con lo material. Pero lo que realmente lleva a la crisis es la falta de fe. Mire, usted sabe que hay muchos millonarios en el mundo que por estar en crisis espiritual, se han suicidado. No ha sido por falta de dinero, son millonarios, ricos que se suicidan, administradores de empresas, dueños de grandes empresas. Sí, han administrado bien el dinero, pero la verdadera crisis es espiritual. La falta de paz, la falta de amor, la falta de fe. Y algunos que no administran bien los bienes económicos
piden un aumento. Tal vez usted alguna vez fue con su patrón a pedirle un aumento porque el salario no le alcanza. Asimismo en la vida cristiana, aunque Dios nos ha dado todo, y por esto mismo Cristo murió para que nosotros tengamos vida en abundancia, ciertamente estamos en el mundo y nos movemos entre reinos de maldad. Es aquí donde la fe en los hijos de Dios desempeña la función más importante, que es tener la victoria sobre el mundo. En el mundo todo se quiere solucionar desde lo visible, desde lo físico. Los gobiernos crean estrategias para atacar las crisis sociales, las crisis económicas, las crisis sanitarias, todo tipo de crisis. Y muchas veces en lugar de tener una solución, se produce una crisis mayor. Se levantan manifestaciones, protestas y hasta guerras sociales dentro de los mismos pueblos. Solamente la iglesia del Señor sabe que la guerra que Dios autoriza es la espiritual. Dice el apóstol Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi hermano, para que vivamos bien en lo físico, aquí en la tierra, debemos luchar en lo espiritual, en las regiones celestes del cielo. Sí, la solución a todas las crisis aquí en la tierra, mi hermano, se obtienen desde lo espiritual. Y el elemento divino más valioso que Dios nos da para enfrentar estas situaciones se llama fe. Solamente con fe podemos pedirle a Dios usando sabiduría. Por esto el apóstol Santiago dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y luego agrega diciendo, pero pida con fe. Esto es lo más importante para el cristiano en todos los tiempos, porque, como dice el profeta Habacuc, el justo por su fe vivirá. Mi hermano, mi hermana, seguramente tú has pasado por alguna crisis, sea física, sea material, sea espiritual, y tú has sabido siempre que todo hay que pedirle a Dios. Sí, a Dios hay que pedirle, pero ojo, con sabiduría. Por esto la sabiduría no debe faltar, porque lo que tú pides lo estás pidiendo al único y sabio Dios. Y la sabiduría proviene de la fe. La gran mayoría solo usa la inteligencia para pedir a Dios. La inteligencia proviene del cerebro. Entonces, muchas veces el creyente pide lo que considera razonable. Es que no tengo esto. Y muchas veces no es que no lo tenga, sino que no lo ha usado. No se da cuenta que lo tiene. No se da cuenta que tiene salud. No se da cuenta que tiene fe. No se da cuenta que ahí está el amor de Dios en él, porque no lo ha usado. Y cuando se trata de pedirle algo a Dios, donde el creyente manifiesta sus grandes necesidades espirituales,
Entonces dice: Señor, auméntame la fe. Y como que el Señor se sorprende y dice: ¿qué es lo que pasa? ¿No te has dado cuenta que ese elemento divino está en ti? ¿Por qué no lo usas? Dijo el Señor a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no usan la fe? Es que muchas veces somos tan inteligentes que para todo queremos usar el razonamiento humano. Y la fe no se lleva con la razón. Muchas veces tenemos que hacer cosas que humanamente no se pueden hacer. Muchas veces el cristiano pide lo que su inteligencia le dice que le falta y no toma en cuenta que ya Dios nos dio todo lo que necesitamos el tiempo que vamos a vivir. Mire, mi hermano, usted sabe que en lo físico, para vivir con buena razón por más de 100 años, Dios ha dado y ha puesto en el cerebro del ser humano más de 100,000 millones de neuronas para que cada persona pueda vivir sin ninguna necesidad, con inteligencia hasta la muerte. Y en lo espiritual, Dios nos ha dado fe para que tengamos una vida victoriosa todos los días de nuestra vida. Y no tenemos por qué pedir un aumento de fe, sino solamente usar lo que Dios ya nos ha dado. Ciertamente Dios acepta peticiones, pero muchas veces abusamos, mi hermano, con las peticiones. Muchas veces solamente estamos pidiendo aumento de lo que ya tenemos y no hemos usado. Y es que siempre estamos viendo lo que sucede en otros, lo que quisiéramos tener y que otros tienen. Pero Dios quiere que solamente usemos lo que ya nos dio y nos demos cuenta que es suficiente para hacer lo que Él quiere que hagamos. Usa, mi hermano, eso que tienes. Y si te falta sabiduría, porque inteligencia ya la tienes, pídela con fe. Puesto que todo lo que no proviene de fe, dice el apóstol Pablo, es pecado. Así que, mi hermano, en este día estamos frente a la palabra de Dios y conviene ir ante el Señor. Puedes pedirle algo, pero siempre con sabiduría. Y poder decirle al Señor en esta hora: Señor, gracias por darme todo lo que necesito. Hoy solo te pido sabiduría para saber usar todo lo que ya me has dado. Gracias, Señor, porque siempre te has fijado en mí, siempre has pensado en mí, y sé que tengo todo lo que necesito para ser victorioso en este mundo de maldad. Gracias, Señor, por tu grandeza. Bendito para siempre, Jesús. Gracias, mis hermanos. Ha sido un placer estar ante ustedes con la palabra de Dios. La recibo en mi corazón. Recíbala, mi hermano, con todo amor. Bendiciones, mis hermanos. Solo